Dando inicio a un nuevo módulo de este curso, el módulo que pertenece al segundo bloque, donde estaban todas las inequidades de salud, estamos con el tema de inequidad de género y salud, para lo cual contamos con la presencia para entrevistar a una persona que es referente en el tema, que se destaca desde hace ya bastante tiempo. Vamos a entrevistar a Débora Tájer. Débora es psicoanalista, es licenciada y doctora de psicología en la Universidad de Buenos Aires, es magíster en ciencias sociales y salud de Flaxo, es investigadora en el tema de género, profesora adjunta a cargo de la Cátedra de Introducción a los Estudios de Género, profesora adjunta regular a la Cátedra Salud Pública y Salud Mental 2 en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, coordinadora general de ALAMES en el 2001 y el 2002, cofundadora de la red de género de ALAMES, a la cual coordinó desde los años 1997 al 2003. También es cofundadora del Foro de Psicoanálisis y Género. Te agradecemos tu voluntad y esto que siempre te ha caracterizado de socializar todos tus conocimientos. Creo que es importante incorporar perspectiva de género en en el estudio de la salud colectiva, porque precisamente la salud tiene género. Entonces, incorporar esta mirada nos permite aprender algunos fenómenos que son interesantes de identificar. En especial porque género nos permite dar cuenta de una de las desigualaciones sociales, que es la asimetría entre varones y mujeres en un sistema de poder como tenemos, que es el patriarcado, que articula con los otros sistemas de poder. Entonces, en este sentido, por ejemplo, ¿cuál sería, qué ganancia tenemos si miramos desde acá? Podemos mirar parte de los problemas de salud de las mujeres en relación con el rol social que cumplen, con el hecho de que las mujeres, por lo menos en nuestra región, todavía, incluso las mujeres trabajadoras, no hemos podido compartir con los varones las tareas domésticas, con lo cual tenemos 3 horas más que los varones de tareas domésticas. Esto hace que nuestra jornada de mínima tenga 3 horas más. Esto tiene un impacto en nuestra salud. Por otro lado, también el hecho de que tengamos un continente donde el derecho al aborto sea bastante restringido. Esto impacta nuestros cuerpos y nuestra posibilidad de decidir. Y por otra parte, también mirar desde género la salud de los varones tiene una perspectiva muy interesante, porque permite verlos porque, por ejemplo, algo que sabemos que los varones tienen 7 años menos de expectativa de vida que las mujeres, entender en qué momento se arma esta mortalidad, esta sobremortalidad, que es fundamentalmente primer pico entre 15 y 25 años por causas externas, donde los varones se mueren 7 veces más que las mujeres, por accidentes, por suicidios y por homicidios, y también a partir de los 35 años por enfermedades cardiovasculares, 4-1, que no está definido solo por causas biológicas, sino por los roles que varones y mujeres cumplimos en el marco del capitalismo en articulación con el patriarcado. Entonces, esto da mucha información, tanto en lo que tiene que ver con identificar la situación de salud, como poder incorporarlo dentro de los modelos de atención, porque nos permite una información, por ejemplo, de algo muy chiquitito, que es el hecho de que en el sistema de salud se le suele hablar fundamentalmente a las mujeres, ¿no? Se supone que las mujeres somos las que tenemos la agenda de salud en la cabeza, y no hay ganas o no hay interés en perder el tiempo en explicarle a los varones acerca de su propia salud o del cuidado de la salud de su propia familia. Entonces, estas son cuestiones que tienen que ver con los modelos de atención. Esto es un campo.
También dentro de lo que es género está el tema de las diversidades sexuales y las diversidades identitarias, que es todo un eje de trabajo que tiene que ver con la sucesiva ganancia de derechos que la población LGTBI ha expresado a nivel mundial y también en nuestra región, y tiene especificidades, tiene que ver con el acceso a los tratamientos cuando hay un tema de identidad de género, ¿no? Sea si hay un pedido de acompañamiento en el campo de la salud mental, o sea que hay un pedido de hormonización o de reasignación, o también en todo lo que es el campo de la diversidad sexual, poder alojar la salud sexual de las diversas formas de amar, ¿no? Y de tener sexo y poder mantenerse sanos y sanas. Entonces se abre todo un campo de lo que tiene que ver con situación, identificación de la situación, organización de los modelos de atención, capacitación, investigación de temas específicos, donde la perspectiva de género incorpora una mirada de mucha ganancia para un marco teórico como es el de la medicina social. Es muy importante incorporar en investigación en salud colectiva la perspectiva de género. ¿Qué es incorporar esto? En principio, algo que decíamos hace un rato, siempre tiene que estar el concepto de doble jornada de trabajo como concepto, y triple cuando hay trabajo comunitario o cuando hay militancia, ¿no? Por otro lado, un tema que nos es importante trabajar es el acceso diferencial de tiempo libre en varones y mujeres, que tiene que estar en los marcos de investigación. También el tema de cómo se distribuye la carga de lo que es la reproducción social, no solo lo que tiene que ver con el trabajo, los roles diferentes que mujeres y varones, y el acceso a diferentes tipos de trabajo y a condiciones de trabajo de varones y mujeres. Y tener en cuenta también, por ejemplo, poder tener alguna pregunta acerca del impacto de la violencia de género en la situación de salud. Empezamos, por ejemplo, yo investigo incorporando perspectiva de género en salud colectiva hace más de 20 años, y en las últimas investigaciones de temas diferentes vemos que la violencia de género determina la salud general de las mujeres. Entonces se puede ver que en los diferentes problemas que trabajamos siempre es importante identificar si hay situaciones de violencia de género. Entonces esto también es incorporar género en el campo de la investigación. Y por supuesto, género no solamente tenemos las mujeres, sino que género tienen los varones. Entonces cuando trabajamos salud de los varones como colectivo, también es importante entender cuáles son las condiciones de trabajo, las condiciones sociales, la relación con el cuerpo, los mandatos sociales hacia los varones, de no conexión con el autocuidado, con el cuidado de los demás. Y esto es muy importante de tenerlo en cuenta cuando se investiga. En la enseñanza, uno de los aspectos, una de las cuestiones que tenemos como dificultades es que se tiende a entender incorporar género como incorporar temas. Entonces sería salud sexual y reproductiva, sería violencia de género, lo cual está muy bien, no estoy en contra de eso. Pero uno de los desafíos es incorporar género como eje transversal en cualquiera de las temáticas que trabajemos y que enseñemos. Si yo voy a trabajar en gestión, tengo que ver cómo la gestión está atravesada por las relaciones de género. Si vamos a trabajar epidemiología y enseñamos epidemiología, también. ¿Cuál es la epidemiología diferencial y específica? Si trabajamos participación, también. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de participación de base, es casi hablar de mujeres participando. Y cuando hablamos de roles de liderazgo, casi estamos hablando fundamentalmente con una tasa de masculinidad más alta. Entonces, y también cómo las mujeres a veces no llegan a liderazgos por las cargas domésticas y por la desigualdad, ¿no?, en la distribución. Entonces todo eso tenemos que incorporarlo en cada una de las temáticas que estamos trabajando en el marco de lo que es la medicina social. Y por último,
en términos en el trabajo en salud. Esto es muy importante en varios aspectos. Primero, ¿cuál es la distribución por género de las profesiones en el campo de la salud? Cuando hablamos del equipo de salud y hablamos de interdisciplina, ¿interdisciplina entre quiénes? Hay un famoso chiste, que no es chiste, es casi tragicómico, que es el tema que son las psicólogas, las trabajadoras sociales, los médicos, los bioquímicos, ¿no? O sea, que las diversas disciplinas en el campo de la salud están generizadas, o sea, tienen cada una porcentajes de género diferentes y también tienen relaciones de poder al interior. De hecho, por ejemplo, incluso la medicina, que ha subido la tasa de femineidad, tenemos una alta tasa de femineidad en pediatría, en medicina general, y no así en las de, digamos, son las de mano de obra intensiva, siguiendo a José Carlos Escudero, y no así las de tecnología intensiva, ¿no? Donde hay tecnología intensiva y donde hay mucho dinero y acumulación, hay una tasa de masculinidad mucho más alta, que tiene que ver donde hay poder. Entonces, esto también, o sea, el eje del poder, que es un eje de la medicina social, también tiene que incorporar cómo está distribuido el poder por género. Entonces, esto es parte del trabajo. Otra parte de incorporarlo en el trabajo en salud es si tomamos como idea que el sistema de salud y fundamentalmente el subsistema público se ha feminizado, ¿cómo están las instituciones en salud en relación con que su personal mayor son mujeres? ¿Tienen guarderías? ¿Tienen en cuenta el costo, digamos, el peso que la maternidad tiene en las condiciones de trabajo, el tema de la cercanía? Bueno, un montón de cuestiones que me parece importante tomarlas en cuenta. Y por otro lado, también algo que les señalaba hace un rato en relación a la población. Los horarios del sistema de salud van a contramano de los horarios laborales. Entonces, en este sentido, por la subjetivación y la socialización de género, las mujeres tendemos a faltar más al trabajo para irnos a atender y para atender a la familia o para acompañar. Entonces, esto tiene un impacto en nuestras carreras laborales, pero también hace que los varones estén menos acostumbrados a deambular por el sistema de salud, lo conozcan menos, digamos, cómo son los procesos de decisión, de trabajo, entonces son como más ajenos, ¿no? Entonces de esta manera se sigue reproduciendo que son las mujeres las que nos tenemos que encargar de la salud de las familias. En este sentido hay muchas investigaciones de economía de la salud que han medido que el 80% de los cuidados domésticos en salud, esto es acompañamiento, sacar un turno, hacer una comida para un familiar enfermo, etc., el 80% lo hacen mujeres en etapa reproductiva. Tenemos que incorporar también dos ideas fundamentales. Una es el supuesto ausentismo mayor de las mujeres. Esto con la tendencia hacia una neoliberalización mayor de la salud, de la prestación de la salud, va a empeorar. ¿Por qué? Porque esta idea del ausentismo en realidad no es mayor ausentismo, es que si las mujeres son las que se encargan de acompañar a un enfermo de la familia, evidentemente si es una mujer trabajadora, ella va a faltar más al trabajo que un varón. Entonces esto es un mito, que las mujeres se ausentan más. Es que tienen más cargas y alguien tiene que cuidar a alguien enfermo, digamos, si no se deja a la persona sola. Entonces este es un tema muy complejo de cómo se mire. Desde una perspectiva neoliberal individualista se ve a las mujeres como más faltadoras. Desde una perspectiva relacional y social, que es la que nosotros tenemos que verlo desde otra perspectiva, tenemos que ver cómo son los roles y en todo caso proponer soluciones sociales, que es socializar los pesos de los cuidados domésticos, ¿no? Podemos tener otras alternativas o soluciones colectivas, porque no todo tiene que ser solamente en la familia, ¿no? Se puede tener otro tipo de respuestas. Yo digo, por ejemplo, me acuerdo de un programa de violencia de género en un municipio acá del conurbano, donde hay una juegoteca para las mujeres que consultan, tomando en cuenta que una mujer que consulta por violencia de género por lo general no tiene con quién dejar a los chicos, y para que esto sea posible, ¿no? Entonces esta es una cuestión que quería compartir. La otra cuestión que quería compartir es el tema de las motivaciones, ¿no? El tema de las carreras,
¿Por qué de repente una mujer se puede sentir sin mucho incentivo para ser cirujana, por ejemplo? Primero porque la van a discriminar a la hora de elegir residentes si hay entrevistas. Este es un tema muy importante. Cuando hay entrevistas, y no es solo por examen, las mujeres somos más discriminadas, porque se establece lo discrecional, de me gusta o no me gusta, y a veces incluso preguntan, aunque está totalmente es ilegal preguntarlo, si tienen como proyecto embarazarse, cosa que no le preguntan a los varones, que es una discriminación, pero lo hacen. Esto por un lado. Por otro lado, si la dejan ingresar a la residencia, probablemente le pidan mucho, le pidan que esté toda la vida ahí adentro, entonces eso le va a dificultar, por ejemplo, las posibilidades reproductivas. Yo he hablado con un directivo muy importante de una institución de salud, con hijos e hijas médicos, que me comentaba que había detectado muchos problemas reproductivos entre residentes y también muchos bebés con bajo peso al nacer y con varias dificultades al nacer. Y que esto tiene que ver con las condiciones de trabajo. Al no tener en cuenta, o sea, por un lado, o discriminar, es decir, no dejar entrar, y si se deja entrar, no se cuida que la reproducción forma parte de la vida. Entonces, las formas de ejercicio de las profesiones tienen que contemplar la forma en la cual vivimos, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema muy importante que la medicina social tiene que, como ciencia de la vida digna, tiene que poder tomarlo en cuenta. Desde la medicina social no podemos comprar una idea de que el problema de la violencia de género es solamente el femicidio o solamente cuando hay golpes. Me parece que tenemos que entender que para que hayan habido golpes y femicidios, primero hubo todo un andamiaje anterior de pérdida de derechos de las mujeres a ser ciudadanas y sujetos de derecho. Y en este sentido también llamo la atención que muchos de los victimarios no son enfermos, no tienen problemas psicopatológicos, sino que, como dijo la maestra Eva Giberti, son hijos sanos del patriarcado. Por lo tanto, son personas que se les ha permitido desde chicos pensar que tienen impunidad de género para hacer con las mujeres lo que no le harían a un amigo, lo que no dejarían que hagan con ellos. Entonces, desde nuestro marco de la medicina social, me parece que tenemos que tener una postura muy clara y una intolerancia muy fuerte hacia los modos patriarcales de relaciones entre los géneros. Y tenemos que tener una sensibilidad especial ya que tenemos un acervo de despatologización de las relaciones sociales y de las relaciones de poder, y entendemos las razones políticas, ahí donde muchos colegas solo ven enfermedad, y nosotros vemos una determinación social. También tenemos que usar esta mirada para entender este flagelo. Me parece importante que las instituciones y los dispositivos se genericen. Esto quiere decir que tomen en cuenta las situaciones de la vida, que salgamos del paradigma de que cuando investigamos tiene que ser aséptico. No, cuando investigamos desde el cuerpo y desde las condiciones de experiencia. Y la experiencia tiene que ver con todas estas cosas, tiene que ver con quién vivimos, a quién cuidamos, quién nos cuida, tiene que ver con poder tener espacio para cuidar a nuestros mayores, para cuidar a los niños, para cuidarnos entre nosotros, para alojar la enfermedad, para alojar la vida, ¿no? Y esto, como decíamos hace un rato, tiene distribución desigual por género y está visto como algo que molesta. Y lo que quiero llamar la atención es que esto no puede ser mirado de esta manera desde la medicina social. Si vemos que alguien que no fue a algún lugar o que no se hizo cargo de algo porque tuvo que cuidar a un familiar enfermo es alguien que nos clavó o es alguien que no estuvo a la altura de las circunstancias, estamos mirando mal. Si alguien se embarazó y no puede cumplir todos los turnos
y lo vemos como un problema terrible de organización del servicio, en vez de pensar que los servicios tienen que poder alojar, que esto es parte de la vida, estamos en problemas. Me parece que incluso cómo entendemos los liderazgos, cómo entendemos quién tiene voz y quién debe tenerla, todo esto tenemos que pensarlo desde los puntos de partida desiguales de varones y mujeres para adquirir voz y para adquirir trayectorias propias. Entonces, quiero que les quede estas ideas dando vuelta en la cabeza también, que esto también es género y salud. Para hablar de género en Alames o en la medicina social en general, lo que tenemos que decir es que la mayor parte de quienes hacemos género específicamente dentro de la medicina social hacemos doble militancia. Estamos en el movimiento de mujeres, en el movimiento feminista y también en el movimiento de la medicina social. Y ahí yo marcaría una diferencia con quienes están en el movimiento de mujeres y no están en la medicina social, porque tenemos un marco muy fuerte de articulación de la agenda de género con la agenda progresista en salud en general. Entonces somos quienes tenemos más compromiso en entender que hay que atravesar la agenda general en salud con perspectiva de género. No se nos escapa que si estamos hablando de reforma de los sistemas de salud tenemos que hablar con perspectiva de género. Si estamos hablando de sistemas como la CUS, por ejemplo, tenemos que ver cuál va a ser el impacto de género de este modelo de gerenciamiento, de introducción de lógica mercantil, más lógica mercantil en el sistema de salud. Yo diría que una de las cuestiones fuertes como especificidad de qué género dentro de la medicina social pasa por estas cuestiones. También quisiera decir que no es el tema que más estemos trabajando en este momento, pero sí ha sido un tema muy importante fundamentalmente en los 90 y en comienzo de la primera década del siglo XXI, que es la articulación entre género, salud y trabajo. ¿Por qué? Porque trabajo y salud ha sido uno de los temas fundamentales de la medicina social y en este sentido han habido compañeras y compañeros en diferentes países que han introducido género en estos desarrollos y aportes específicos. Entonces yo quisiera hacer una mención especial de estos aportes, ¿no? Los últimos años en lo que es el contexto argentino han sido muy importantes en términos de género y salud, por varias razones. Primero, por la visibilización de muchas temáticas que se venían trabajando al interior del movimiento de mujeres. Yo quiero decir y quiero destacar también que para el contexto argentino el hecho de que tengamos más de 30 años de encuentro de mujeres da un perfil muy particular, porque los encuentros de mujeres tienen taller de género y salud y de todas las temáticas de género y salud. Entonces eso también le da un contexto muy particular. Por otro lado, ha habido en los últimos años una ampliación de derechos en términos de cambio de leyes, las famosas leyes 20.000, que han incorporado un marco legal muy interesante. La ley de salud sexual, la ley de identidad de género, la ley de violencia de género, la ley de fertilización asistida, entre otras, que ahora a lo mejor me estoy olvidando, pero que son muy importantes para lo que nos importa. Y en ese sentido, mucha gente incluso dice, bueno, hay como dificultades en la aplicación. También hay que entender que muchas de estas leyes se han hecho con mucha dificultad y también con pujas al interior del Estado, no con una homogeneidad de que todo el mundo estaba convencido, ¿no? De hecho, ustedes piensen que incluso a partir del fallo FAL, que saldó acerca del artículo 86 del Código Penal sobre el aborto, tenemos muchos objetores de conciencia en los servicios, ¿no? Cuestiones que no pasan en otros temas. ¿Por qué hay tantos objetores de conciencia con respecto a los abortos legales y no con respecto a otro tipo de problemáticas? Y esto tiene que ver con que las asimetrías de género son funcionales al sistema.
Entonces hay que dar vuelta a todo en muchos sentidos para que estas cuestiones se puedan implementar tal como quisiéramos. Que es algo que yo escucho, dicen, bueno, pero por ejemplo, tenemos una ley excelente de violencia de género, hay poca gente capacitada, hay pocos dispositivos de protección, hay poca articulación entre los dispositivos de seguridad, salud y justicia. Digamos, esas son las cosas que faltan, pero también se ha avanzado mucho. Yo les quiero contar que cuando yo empecé a trabajar violencia de género, no existía nada desde el Estado en nuestro país para la violencia de género o contra la violencia de género. Era solamente en algunas ONG feministas, con lo cual el paisaje que hemos conocido en los últimos años ha sido muy interesante. Por otro lado, no quiero dejar de nombrar también la Ley de Educación Sexual Integral, porque desde educación ha sido un paso muy importante fundamentalmente para no llegar cuando los problemas están instalados, sino como una cuestión preventiva en todo el sistema de educación. Entonces, todo este marco ha dado una plataforma muy interesante de acrecentamiento de derechos y de formación de una cantidad de profesionales con perspectiva de derechos, que es parte del haber que tenemos y de ganancia en capital social y simbólico en estos años. Por otro lado, también hemos avanzado mucho en lo que yo llamo la salida del closet general en el campo de la salud, que tiene que ver con la visibilización de la problemática de la diversidad sexual y diversidad identitaria, como también formando parte de la plataforma de derechos y de derecho a la salud. Y esto también ha cambiado mucho, si bien haciendo investigación en los servicios, vemos que hay mucha más capacitación en el campo de la diversidad sexual que en el campo de la diversidad identitaria. Pero bueno, son cuestiones que se irán avanzando y se verá. Por supuesto que todo esto lo digo hasta hace 2 años, ¿no? Porque en los últimos 2 años estamos asistiendo a un desmantelamiento sistemático de muchas de las cuestiones ganadas, de los derechos ganados, de la cantidad de profesionales asignados a programas, desde el desmantelamiento y algunas veces el vaciamiento, o sea, queda la cáscara nada más de muchos de estos programas promotores de derechos. Pero a mí me parece, y esto lo digo también como docente universitaria, que la ganancia que hemos tenido en cambio de cabezas, fundamentalmente de los jóvenes, es impresionante y me parece que es una responsabilidad del colectivo de la medicina social conservar a toda esta potencia y darle un buen canal.